Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a continuar leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 11, y leeremos los versículos desde el 45 hasta el 57 bajo el título El complot para matar a Jesús. Y ya con eso terminamos con el capítulo 11. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por un día más de vida, una oportunidad más, Señor, que tú nos das de leer tu palabra, Señor. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú pongas palabras en mi boca, que pongas sabiduría, consuelo, aliento, Señor, para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que leemos Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Gloria a Dios. Y bueno, aquí vemos que realmente se cumplió lo que los discípulos de Jesús tanto temían cuando Lázaro enfermó y Jesús dijo que iba a ir a Betania a sanarle. Ellos sabían que ya había muchos judíos que querían matar a Jesús, y Jesús también lo sabía. Jesús hizo este tremendo milagro de resucitar a Lázaro, y dice que muchos judíos creyeron en él. Y es que realmente cuando Dios manifiesta su poder de forma sobrenatural, esto le abre el corazón a muchas personas para que crean en Jesús, pero también hace que aumente la persecución, también hace que se levanten personas envidiosas, personas que no quieren ver cómo las personas adoran a Dios, cómo las personas honran al instrumento que Dios está usando, y empiezan a atacar, empiezan a conspirar y empiezan a hacer un complot para quitar de en medio esa persona. Y vemos cómo los judíos usaban pretextos diciendo que tenían que hacer algo con Jesús, porque si no los romanos iban a venir y los iban a acabar como nación. Y es que ellos habían hecho un acuerdo con los romanos. El imperio romano tenía la característica que cuando conquistaba un lugar, primero les pedía a los ciudadanos que se rindieran y que aceptaran un dominio en el cual ellos tenían que responder a los intereses de Roma. Les permitían tener su cultura, les permitían tener su religión, pero tenían que aceptar a César como rey de ellos, incluso también como Dios. Y realmente los judíos estaban viviendo bajo este tipo de dominación del imperio romano. Por lo tanto, si alguien se levantaba como un libertador nacional o como una persona que de alguna manera suponía una amenaza contra el imperio romano, pues entonces ellos tomaron esto como pretexto, diciendo que Jesús era una amenaza para poder matarlo. Pero en realidad Jesús no tenía ningún propósito de tipo político. Jesús no tenía ningún plan de libertar a la nación desde un punto de vista físico, que era lo que las personas estaban esperando, sino que la liberación que Jesús venía a traer era
una liberación en el orden espiritual, cosa que por supuesto estas personas no entendían, pero más que no entendían, lo que tenían era envidia de Jesús, lo que tenían era celos de Jesús, porque ellos tenían instaurado una religión en la cual tenían sometidos a los judíos, y ahora los judíos, al ver los milagros y las maravillas que Jesús estaba haciendo, se estaban saliendo de esos esquemas religiosos y estaban siguiendo a Jesús porque veían en Jesús el poder de Dios. Y movidos por esta envidia es que realmente ellos querían matarle. Sin embargo, vemos cómo camuflajeaban la envidia usando argumentos legales, argumentos políticos, incluso argumentos religiosos. Y vemos también cómo este sumo sacerdote Caifás, sin saber exactamente la envergadura de sus palabras, profetizó que era necesario que Jesús muriera por el pueblo. Y él realmente lo más probable es que no lo decía sabiendo espiritualmente lo que Jesús iba a hacer. Sin embargo, lo profetizó guiado por Dios, porque al ser el sumo sacerdote aquel año, al ser ungido por Dios, pues entonces Dios lo usó para profetizar esta gran verdad. Y esto es algo tremendo, porque ahí vemos cómo Dios, dice la palabra, que Dios inclina el corazón de los reyes, de los gobernantes hacia lo que Él quiere. Y eso nos da a entender que no tenemos que temer, porque aun cuando tengamos autoridades que tal vez quieren hacer cosas con malas intenciones, no hay nada que se salga del control de Dios. Todo lo que Dios permite es con un propósito. Y entonces dice que Jesús se alejó al desierto con sus discípulos porque Él sabía que todavía no era el tiempo de entregar su vida. Él sabía que ya estaba muy cerca, pero Él estaba esperando el tiempo perfecto, el tiempo correcto. Y vemos que lo estaban buscando y querían saber dónde Él estaba, porque había sido dada una orden de captura contra Jesús. Sin embargo, Jesús andaba en la sabiduría de Dios. Él sabía el momento exacto donde tenía que hacer cada movimiento. Por eso es tan importante que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo, porque cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos revela cada movimiento que debemos hacer. Y aunque andemos en situaciones difíciles, aunque andemos en situaciones incluso un poco peligrosas, el Señor nos da las estrategias, nos da los pasos, los movimientos, para que todo lo que hagamos, lo hagamos en el perfecto plan de Dios, y que aunque se levanten personas contra nosotros, nada nos puedan hacer. Y es que es una realidad que cuando tú y yo nos alineamos con el Señor, cuando tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo y del poder de Dios, y se manifiesta a través de nosotros los dones de milagros, de sabiduría, de sanidades, de palabra de ciencia y muchos otros, eso va a despertar persecución, va a despertar oposición y va a despertar envidia, aún de aquellas personas que supuestamente se dicen religiosas y se dicen que están a favor de Dios, porque las personas se les sube su ego, se les levanta su ego cuando tienen influencia sobre el pueblo, pero cuando pierden influencia sobre las personas, entonces su ego se le deprime, su ego se le minimiza. Y si no son personas que están alineadas con Dios y que realmente quieren lo que viene de Dios, como todos estos judíos que sí se convirtieron a Dios, pues al final se van a convertir en perseguidores. Por lo tanto, si tú y yo queremos movernos en el poder sobrenatural de Dios y queremos hacer cosas grandes para Dios, tenemos que saber que vamos a tener que enfrentar oposición, que vamos a tener que enfrentar personas que van a levantar falsos testimonios contra nosotros, que van a inventar excusas de donde no las hay, porque van a querer eliminarnos por envidia, por celos. Sin embargo, si tú y yo andamos en el Espíritu Santo, si tú y yo nos movemos en la dirección de Dios, no tenemos nada que temer, porque Dios nos va a guiar y nos va a decir en cada momento qué paso y qué movimiento tenemos que seguir. Gloria a Dios. No sé en qué situación te puedes encontrar, si tal vez ya estás enfrentando persecución, tal vez en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, debido a lo que Dios está haciendo contigo. Pero quiero decirte algo, Dios te quiere fortalecer, Dios quiere que tú no tengas temor, Dios quiere que tú te refugies en Él para Él decirte cada cosa que debes hacer. El Señor te dará la guianza para que tú te puedas mover de manera tal que nadie te pueda tocar sin que sea la voluntad de Dios. Vamos a orar.
Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos alientas, nos enseñas, Señor, que se va a levantar oposición, Dios mío, cuando hay poder de Dios, cuando tú nos usas, cuando tú te manifiestas por medio de nosotros, pero también nos enseñas que no debemos temer porque tú nos darás en cada momento, Señor, la guianza, la sabiduría, Señor, para que podamos evadir los ataques del enemigo y seguir adelante con tus planes y tus propósitos. Te damos muchas gracias por el ejemplo que nos ha dejado Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, el Señor te bendiga mucho. Espero que esta palabra te haya edificado y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para comenzar con el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Dios te bendiga. Chao.